Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de salseo seriéfilo, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, los chismes jugosos y los dramas detrás de cámara de nuestras producciones favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha causado un verdadero terremoto en las redes sociales y que ha dejado a más de un corazón seriéfilo hecho añicos. Sí, hoy vamos a hablar de esas parejas que en el cruce entre el romance ficticio y la realidad, nos han hecho creer en el amor más puro, más genuino, más de cuento de hadas, solo para descubrir con el tiempo y el despeje de la niebla, que a veces las cosas no son lo que parecen. Vamos a levantar el telón y destapar los juegos ocultos que rompieron corazones y sembraron dudas en el maravilloso, aunque a veces engañoso, mundo de las series turcas. Y antes de que nos lancemos de lleno a este festín de salseo nivel experto, les recuerdo, como siempre, que es importantísimo que le den al botón de suscribir, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros vídeos, y por supuesto, déjenos un comentario, no sean tímidos. Queremos saber qué opinan de todo este dramón y si han vivido alguna decepción similar. Ahora sí que comience el espectáculo, desenmascarando los secretos de los romances turcos. Hoy vamos a desgranar esos romances que brotan en los sets de grabación, esos flechazos que nos hacen suspirar desde el sofá y que, a menudo, nos dejan un regusto agridulce en el alma cuando la magia se desvanece. Vamos a indagar en las razones, a veces turbias, a veces comprensibles, detrás de esas relaciones que parecen sacadas de un cuento de princesas y príncipes, pero que en realidad son más parecidas a una montaña rusa emocional, con sus subidas de vértigo y sus bajadas en picada. Y para empezar este análisis con fuerza y sin anestesia, vamos a centrarnos en el plato fuerte de hoy, el plato que ha incendiado las redes y ha provocado ríos de tinta virtual, la supuesta farsa de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos con nostalgia y cierto brillo en los ojos a Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón a ritmo de Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Love is in the air. Hande y Kerem, nuestros protagonistas, nos hicieron creer, con una maestría que rozaba lo mágico, que su química traspasaba la pantalla, que era algo real, algo palpable, algo que iba más allá de la ficción. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en dispararse, como cohetes en una noche de fiesta, y para deleite de los fans, la pareja lo confirmó sin dejar lugar a dudas. Fotografías en redes sociales, declaraciones de amor públicas que derretían hasta el corazón más frío, viajes juntos que parecían sacados de una revista de ensueño. Todo parecía indicar que estábamos viviendo un sueño hecho realidad. Sen Kalkam, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que por un malentendido, termina fingiendo ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto que odia las relaciones, nos atrapó desde el primer capítulo con su humor inteligente, sus momentos tiernos y por supuesto, la innegable conexión entre sus protagonistas. La realidad parecía imitar la ficción se había vuelto real ante nuestros ojos. Pero, ¿o no? Realmente era así. El final de la serie, el último capítulo, marcó un antes y un después en la relación entre Hande y Kerem, como si alguien hubiera pulsado un botón de apagado. Las muestras de cariño disminuyeron, las fotos juntos desaparecieron de los feeds de Instagram, y las especulaciones sobre una inminente ruptura comenzaron a circular, como rumores en un mercado. Y aquí es donde la bomba estalla, como una granada de salseo. Los rumores más insistentes indican que todo el romance fue, en realidad, un plan de marketing cuidadosamente orquestado, una estrategia para impulsar la popularidad de la serie y, por supuesto, la de ellos mismos, que también vieron sus carreras despegar como cohetes. Fue todo un juego cruel para romper corazones. Una farsa cuidadosamente construida con el único propósito de generar expectación y beneficios. Aún no lo sabemos con certeza y tal vez nunca lo sepamos con seguridad, pero la sombra de la duda, como una nube oscura, ya está plantada en nuestro imaginario seriéfilo. Lo que sí sabemos con certeza es que Sen Kalkam dejó una marca imborrable en la historia de las series turcas, no solo por su trama divertida y sus personajes entrañables, sino también por la polémica que rodeó a sus protagonistas y el misterio de su relación. El género de esta serie, comedia romántica, nos vendió la idea de un amor de cuento de hadas, de un flechazo a primera vista, y la química entre los actores hizo que esa fantasía pareciera muy real. Pero, ¿qué tan real fue todo en realidad? ¿Cuánto había de verdad en esas miradas y cuánto de guión bien aprendido? La producción se benefició enormemente de esta atención mediática, generando un frenesí entre los fans que seguían cada paso de la supuesta pareja como si fuera una telenovela en tiempo real. Los rumores de que había un contrato de por medio, aunque nunca confirmados oficialmente, añadieron una capa extra de intriga a toda la situación,
como un condimento picante a un plato sabroso. Ahora demos un salto en el tiempo y pasemos a otro caso donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibujó hasta hacerse prácticamente invisible. Hablamos con cierta nostalgia de la pareja protagonista de Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, en español, de Method Demir y Can Yaman. Esta serie de comedia romántica, que narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Can, un fotógrafo aventurero y un espíritu libre, nos enamoró con su frescura, su ritmo ágil y sus personajes carismáticos. La química entre Demet y Can era palpable en cada escena, casi se podía tocar con la mano. Los fans de la serie, románticos empedernidos, no tardaron en fantasear con un romance en la vida real, un romance que trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable. Y aunque nunca hubo confirmación oficial de una relación, las fotos de los dos juntos, las declaraciones ambiguas en entrevistas y los guiños públicos en redes sociales alimentaron aún más las especulaciones, haciendo crecer la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Erkenci-Kuş no solo se destacó por su historia de amor, sino también por su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y sus locaciones paradisíacas, que nos transportaban a un mundo de ensueño. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, llevando la fama de Demet y Can a niveles estratosféricos, como estrellas de rock en su mejor momento. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de casos, la magia se desvaneció como humo. Los rumores de una mala relación detrás de cámaras, las diferencias creativas, que parecían irreconciliables, y la supuesta falta de compromiso de Can hicieron que la relación, real o ficticia, se desvaneciera como un castillo de arena frente a la marea. Y aquí es donde nos preguntamos con cierta amargura, ¿jugaron con nuestros sentimientos? ¿Fue todo parte de un gran espectáculo, una farsa bien montada para atraparnos en su red? La serie, de género comedia romántica, nos vendió la idea de un amor libre y apasionado, un amor que desafiaba las convenciones sociales, pero la realidad nos dejó con más preguntas que respuestas, con la sensación de haber sido engañados. La producción de Erkenci-Kuş fue notable, con una excelente fotografía que aprovechaba los paisajes turcos, una banda sonora que aún resuena en los corazones de muchos fans, y una cuidada puesta en escena. Demet y Can en su momento se convirtieron en los rostros más populares de la televisión turca, y aunque su historia no tuvo el final feliz que muchos esperaban, su legado en el mundo de las series turcas es innegable, un capítulo importante en la historia de los dramas turcos. Otro ejemplo interesante donde la frontera entre la ficción y la realidad se difumina, es el de la pareja protagonista de Erkay, una serie que se aleja un poco de la comedia romántica para sumergirnos de lleno en un drama lleno de intriga, venganza y pasiones desatadas. Miran y Reyyan, interpretados por los talentosos Aknakzu y Ebru Şahin respectivamente, nos hicieron creer en un amor imposible, un amor que nace del odio y la sed de venganza, pero que finalmente se transforma en pasión y entrega absoluta. Los rumores sobre un romance entre los actores no tardaron en surgir, alimentados por la intensidad de sus interpretaciones y la química innegable que compartían en la pantalla, y a pesar de que nunca hubo una confirmación oficial, los fans no perdieron la esperanza de que esa química que veían en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. Erkay, con su trama compleja y sus personajes atormentados, nos llevó por un viaje emocional intenso, un carrusel de emociones que nos mantenía pegados al televisor. La serie se desarrolla en un ambiente rural, con paisajes impresionantes que nos transportaban a otro mundo, y una cultura milenaria que añade un toque de exotismo. La historia de Miran, que busca vengar la muerte de sus padres, y de Reyyan, una mujer que se ve atrapada en medio de esta guerra familiar, nos mantuvo pegados al televisor durante 3 temporadas, sufriendo y amando con ellos. La química entre Akn y Ebru era tan creíble, tan real, que muchos espectadores creyeron ver una chispa real entre ellos, una conexión que iba más allá de la actuación. La serie, de género drama romántico, nos vendió la idea de un amor que trasciende el odio, un amor que es capaz de superar todos los obstáculos, incluso los más dolorosos. La producción de Erkay fue ambiciosa, con vestuarios impresionantes que resaltaban la cultura local, una banda sonora conmovedora que acompañaba cada momento de la historia, y una dirección que supo explotar al máximo el potencial de sus actores. Akn y Ebru, gracias a sus interpretaciones magistrales, se ganaron el cariño del público y se convirtieron en referentes del drama turco, como estrellas que brillan en el firmamento. En el caso de Erkay, la intensidad de la serie y de sus personajes generó una gran especulación entre los fans, quienes anhelaban ver esa pasión desbordante reflejada en la vida real. Los fans veían en Miran y Reyyan una pareja ideal,
la pareja que todos soñábamos, y proyectaron sus anhelos en Agni y Ebru, como si fueran una extensión de sus personajes. Aunque nunca hubo confirmación de una relación amorosa, el misterio que los rodeaba hizo que la serie fuera aún más atractiva, como un imán para los espectadores. Al final, como en muchos otros casos, la ficción y la realidad se separaron, dejando a los fans con la incertidumbre de que fue real y que no con la duda sembrada en el corazón. ¿Jugaron con nuestras emociones? La pregunta sigue abierta, flotando en el aire como una bruma misteriosa. Lo que sí es cierto es que el drama, la pasión y el amor tortuoso de Erkay quedaron grabados en la memoria de todos sus seguidores, una huella indeleble en la historia de los dramas turcos. Y para finalizar este recorrido por los amores de mentira, las ilusiones rotas y la realidad que a veces nos decepciona, hablemos de la serie Kiral Kask o Te alquilo mi amor. En esta comedia romántica, la historia de Ömer y Defne, interpretados por los carismáticos Bararduk y Elçin Sangu respectivamente, nos mostraba un amor que nace de un contrato, una relación que comienza como una farsa, pero que se convierte en algo real. Defne acepta fingir ser la novia de Ömer para ayudar a su familia, pero, como suele suceder en las comedias románticas que tanto nos gustan, el amor surge de forma inesperada, como una flor que brota en el desierto. La química entre Bar y Elçin fue indiscutible, como si estuvieran hechos el uno para el otro, y los fans nuevamente comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real, como si la magia de la pantalla pudiera trasladarse al mundo real. Bar estaba casado durante la grabación de esta serie, así que este rumor se quedó solo en especulación, como una fantasía que nunca llegó a concretarse, pero el interés que generó en sus fans hizo que la serie tuviera un gran éxito, demostrando que la química en pantalla puede ser un arma poderosa. El estilo de la serie, con su humor ligero, sus situaciones cómicas y sus momentos dulces, la convirtieron en un clásico moderno, en una de esas series que siempre recordaremos con cariño. Kiral Kask jugó con los tópicos de las comedias románticas, pero supo diferenciarse por la personalidad de sus personajes y las situaciones ingeniosas en las que se veían envueltos, creando un mundo mágico que nos atrapó por completo. La producción de la serie fue impecable, con vestuarios a la moda que nos hacían soñar, una banda sonora pegadiza que acompañaba cada momento de la historia, y una dirección que supo sacar el máximo partido de sus actores. Elçin y Bar se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, aunque su relación se mantuvo estrictamente profesional, demostrando que la amistad y el compañerismo también son importantes. En este caso, la ficción fue más atractiva que la realidad, y los fans se conformaron con disfrutar de su romance en pantalla, aprendiendo que a veces, la fantasía es más hermosa que la realidad. La pregunta en este caso, no era si jugaban con nosotros, sino más bien si eran capaces de mantener esa magia y química fuera de cámaras, algo que por razones obvias, no sucedió, pero que no impidió que nos enamoráramos de sus personajes. En fin, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo cargado de drama, salseo, amores que nos hicieron suspirar y otros que nos dejaron con el corazón roto, o fingido amor como hemos visto. Hoy hemos explorado la delgada línea que separa la ficción de la realidad, y cómo las series turcas a veces nos hacen creer en cuentos de hadas que en realidad son más parecidos a un guión bien escrito, a una estrategia de marketing. Hemos visto cómo la química entre los actores puede ser real, una conexión mágica que se da entre dos personas, o simplemente una estrategia de marketing, una puesta en escena para generar expectación y beneficios, como los rumores pueden aumentar la popularidad de una serie convirtiéndola en un fenómeno de masas, y como los finales felices no siempre se dan, ni en pantalla ni en la vida real, demostrando que la vida es mucho más compleja que una simple historia de amor. Esperamos que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los dramas turcos, que les haya entretenido y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre lo que vemos en pantalla, que nos cuestionemos la realidad que nos venden. Recuerden que detrás de cada historia hay un equipo de producción, actores que trabajan duro para dar vida a sus personajes, y estrategias de marketing que a veces nos hacen creer en algo que no es real, que nos llevan a enamorarnos de personajes que no existen más que en nuestra imaginación. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que algunas de estas parejas nos jugaron una mala pasada, nos engañaron con sus actuaciones? ¿Qué otras series o parejas creen que deberíamos analizar en próximos vídeos, desenmascarando sus secretos? Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías y sus experiencias, nos encanta leerlos.
Y como siempre, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de todos nuestros contenidos, porque aquí, en nuestro rincón de salseo seriéfilo, siempre tendremos algo nuevo que contarles. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, seriéfilos.